Bienvenidos nuevamente a Pausa. En esta ocasión, con motivo del 10º aniversario del estreno de Pacific Rim, la cinta de acción de Guillermo del Toro, invitamos al periodista y crítico de cine Mario C. Kelly, corresponsal de cine y televisión para W Radio, El Universal y miembro de la Asociación de Prensa Extranjera en Hollywood. Junto con Jorge Ávila, platicarán su experiencia con el cineasta tapatío, el impacto que tuvo el filme, así como los recuerdos que tienen de la visita al set de la cinta, que en México llevó por título Titanes del Pacífico. Pues nuevamente bienvenidos a Pausa, y en esta ocasión le quiero dar la bienvenida al programa a un viejo amigo de hace muchísimos años, Mario C. Kelly. Él es periodista, igual que yo, es experto en cine, y vaya, tenemos ya una larga historia juntos, y además pues ambos también somos pues muy fanáticos del cine, y lo invité porque creo que nadie mejor que él para que platiquemos un rato de lo que son los 10 años que se acaban de cumplir del estreno de Pacific Rim, o como se conoció aquí en México como Titanes del Pacífico, que es la película, digamos, la película de acción de Guillermo del Toro, ¿no? Se estrenó el 12 de julio de 2013. De hecho, en México se estrenó unos cuantos días antes. Fue una como de las concesiones que Del Toro pues le dio al país. Se estrenó, si no mal recuerdo, por él el 1 o 2 de julio de hace 10 años. Pero ya el estreno fuerte en Estados Unidos fue justamente el 12 de julio. Entonces, Mario, bienvenido. Ahorita vamos a platicar de varias cosas. Tanto tú como yo además tenemos pues una larga amistad también con el propio Guillermo del Toro y estuvimos presentes en el set de la película, pero bueno, ya lo iremos platicando. Pues bienvenido a Pausa, Mario. Gracias, Jorge, qué gusto estar contigo. Siempre es un placer usar el pretexto del cine para platicar con algún cuate, alguien como tú, que en este caso eres experto y también compartimos la misma sensibilidad. Y como bien decías, un viaje ahí a Toronto, me acuerdo un tanto frío en ese septiembre, o no, a lo mejor fue otro mes, porque en septiembre es cuando es el Festival de Cine de Toronto. Ya no me acuerdo si fue esa vez, ahorita me dirás tú, pero sí me acuerdo que estaba lloviendo. Sí, pues es que tanto Mario como yo llevamos ya muchos años dedicándonos a esto del periodismo, pero antes de entrar a platicar de nuestra anécdota en el set de Pacific Rim, pues yo te quiero preguntar, ¿qué esperabas? O sea, cuando se estrena la película de Titanes del Pacífico, sabíamos, porque los que seguimos la carrera de Guillermo del Toro, sabíamos que era pues su especie de homenaje a todas estas películas que él siempre fue fan desde chico, ¿no? En especial del género kaiju japonés, que es de estos grandes monstruos y en los que se entra justamente pues el más famoso de todos, que es Godzilla, ¿no? Yo te voy a ser sincero, cuando supe de qué se trataba, yo lo único que dije, y que afortunadamente en mi caso pues sí lo vi en el cine, yo no quería que fuera una película tipo Transformers, ¿no? Porque las películas de Transformers de Michael Bay a mí en lo personal no me convencen, y sobre todo visualmente no entiendo qué pasa en esas películas, ¿no? Sobre todo desde la primera, que era muchas secuencias muy rápidas en las que no podías ni ver a los robots ni nada, y entonces yo lo único que quería era, cuando se estrenó, no ver una versión, digamos, de Transformers, ¿no? Entro al cine, veo la película y yo en lo personal me llevo una grata sorpresa, pero me gustaría que me platicaras tu experiencia. Sí, bueno, lo que tenemos, querido Jorge, como en nuestra profesión es que muchas veces, hablando en términos Mago de Oz, nos enseñan al mago detrás de la cortina antes de ver la película, ¿no? Y en este caso fue, pues literalmente el mago yendo a trabajar, porque vimos cuando hicieron la película, que ahorita platicaremos como tú bien dices, y la otra parte es cuando ya ves la película, ¿no? Pero digamos que poniéndome en tu mismo estado mental que le estás poniendo tú también, porque tú también ya habías visto la anterior, de cómo se hizo. Efectivamente, cuando tú escuchas que el Del Toro va a ser Titanes del Pacífico, en automático piensas en Transformers,
como que hasta te dices, ¿por qué otra película más de máquinas gigantes que se van a pelear? Y luego, ¿por qué Guillermo del Toro, no? Porque pues finalmente él es un original en todo el sentido de la palabra. Sabemos obviamente que trae sus historias, aspectos de cuentos de hadas o de mitología o monstruos clásicos del cine, pero como que no estábamos muy sintonizados, y ya no siempre ha sido muy insistente que los proyectos que él elige son como novios que se va a casar y que va a pasar muchos años con ellas. Entonces decíamos, bueno, ¿qué hay de apasionante aquí para que Guillermo del Toro quiera contar esta historia, no? Volviéndonos a poner en ese estado mental de ver la película, yo lo que comprobé primero que nada, o sea, lo que me quita el miedo de fan, porque estamos hablando en este momento como fans de Guillermo del Toro, que además sabemos que, número uno, si Guillermo del Toro va a hacer una película, por más de género que se vea, o sea, podríamos decir incluso el mismo Hellboy cuando se anunció, que también venía de un cómic, aunque fuera un cómic un poco más independiente de Maggie Mignola, pero el que le vaya a poner su nombre, su trabajo, su factura, lo va a hacer personal. Entonces es un cine más de autor siempre, y siempre lo ha sido así. Ahorita hablaremos de los trazos muy de Guillermo del Toro, y eso es lo que uno siente desde el primer frame de la película, ¿no? Esa fotografía tan hermosa que tiene la película, en donde, como tú decías ahorita, ¿no? Y el señor Guillermo Navarro, que acabó ganando el Oscar, que ya sabemos por el evento del Fauno, pues él junto con Guillermo dice, a ver, vamos a tomar nuestro tiempo, un poco como cuando abres un libro de grabados impresionantes, no tenemos por qué mover el libro o ponernos a bailar y saltar alrededor de él o que el monstruo te salte, vamos a apreciar la belleza de estas máquinas, y vamos a integrarlos en automático a medios ambientes, ¿no? A mí lo que más recuerdo es esta escena en la nieve, en que de una manera, en un segundo ya te está diciendo, esto no es Transformers con esto. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo de veras. La película se llama Pacific Rim, que es una zona precisamente interconectada en el Pacífico, y entonces vamos a ver escenarios de naturaleza y cómo estas máquinas también conviven con esta naturaleza. Y desde entonces también algo que yo aprendí alguna vez de Enrique Navarrete, animador de DreamWorks mexicano, que decía que la buena animación funciona, o sabes que es una buena animación cuando tiene peso en la pantalla. Y esa escena de esta máquina, El Jagger, de Jagger caminando y luego corriendo en la nieve, pisando y haciendo dejando el hueco en la nieve y demás, y la nieve afectándolo, llega también en la maquinaria, dices, ahí en verdad está, no está superimpuesto. Y entras ya en esa convención, entras en esa complicidad con el mago que es Guillermo del Toro, y de ahí para adelante viene una escena muy dramática también corrígeme si es en Tokio con la niña, o sea, empieza a haber unas escenas que también ya empiezas a ver las influencias, obviamente empiezas en Godzilla, empiezas en el anime, empiezas en muchas otras cosas más que también ahorita platicaremos. Pero bueno, para cerrar este primer comentario te diría, rápidamente la película me quitó los miedos de ser Transformers por esta storytelling, por esta puesta en escena, si se le puede llamar así, a poner a robots del tamaño de un edificio corriendo. Y también a darnos cuenta que, aunque suene muy básico lo que voy a decir, y obviamente cualquier consumidor de anime me va a decir, bueno, sí, ya lo sabía desde hace muchos años antes de ver la película, pero aún así cuando ves la película te das cuenta que en este universo hay personas adentro de las máquinas que las están moviendo, que es muy diferente a estos carros que se hacen robots y guerreros, no de Transformers. Sí, que además estos robots de Transformers pues son extraterrestres. Y en el caso de los Jaegers de Pacific Rim, pues son máquinas hechas por el ser humano, ¿no? Que son manejadas por dos personas, ¿no? Que además en un sentido muy especial se interconectan neuronalmente, ¿no? Incluso en esto apuesta Guillermo por este tipo de tecnología un tanto futurista. Y tienen que estar perfectamente compenetrados pues para poder mover un gigante robot de este tamaño, ¿no? Y sí, como dices, desde las primeras frames de la película se nota
Mira, yo siento que es quizá a lo mejor la película menos del Toro, de Guillermo del Toro. Pero, por otro lado, desde el principio empiezas a notar ciertas cosas que es muy su estilo, ¿no? De entrada, lo primero, pues es el gran amor que le tiene a este género, ¿no? De los monstruos, a Godzilla, por supuesto, ¿no? Y algo que se me hizo también muy interesante en la historia es que, pues no está ubicada en el espacio, está ubicada en la Tierra, está ubicada en el futuro, no muy lejano. Pero lo que se me hizo más interesante es que esta sociedad, pues defensora, digamos, del planeta y que detecta a estos monstruos kaiju que empiezan a salir y a hacer destrucción y media, pues es una sociedad internacional, ¿no? Hablando ahorita que estamos en una época de inclusión y de tantas cosas, hace 10 años Guillermo del Toro ya nos presentaba pues sí, una sociedad que estaba hecha por Jägers, por pilotos de Rusia, de China, de Estados Unidos, británicos, por ahí había uno mexicano que nunca salió de la película, pero él lo desarrolló. Entonces le da este sentido de verdaderas como Naciones Unidas, ¿no? Para luchar contra un enemigo común que pues está a punto de, pues pone en peligro a la humanidad, ¿no? Claro, y digamos que estos personajes en el tablero que bien describes, una esfuerzo internacional, también responde a varios pretextos que puede tener del Toro en la historia para jugar, ¿no? Porque finalmente siento yo que esta es una película que él siempre se divierte en sus películas, eso ya lo sabemos. Pero en esta yo creo que no es complicado imaginártelo de niño, porque todos hicimos eso alguna vez, que juntamos incluso las casitas, los que tenemos hermanas, por ejemplo, o a lo mejor los que tienen primas, poníamos las casas de las muñecas y luego poníamos nuestros bases robóticas o espaciales, y entonces ya éramos los monstruos que caminábamos en medio de ellas y destruíamos todo, ¿no? Y eso me ha pasado 2 veces con Guillermo del Toro, curiosamente. Una ahorita voy a regresar a Pacific Rim. En DreamWorks hizo una presentación que estuvo ahí de asistente de esta película también se llamaba Los Guardianes, ¿no? ¿Cómo se llama? La que son los representantes de diferentes climas o tierras, que está la nieve, es como si de Navidad. Y me acuerdo que llegué y me dijo, ¿te acuerdas de eso? Y estaba estacionado ahí el famoso car de esta película para televisión, de un carro gigante negro como tipo Lincoln, que se volvía diabólico y mataba a todo mundo, que yo la vi de niño en la televisión cuando tenía como 7 años y me quedé muy, muy impresionado. Y entonces, viendo el carro dije, ay, mira, como que sí sucedió, o sea, como que no era un sueño, sí sucedió esa película que vi de niño. Y y luego me dijeron que era de Guillermo del Toro el carro, no sé si era verdad, pero supongo que está estacionado ahí. Y la otra, que yo veía también incluso más chico, cuando tenía como 4 o 5 años, era Ultra Seven. Claro. Eran precisamente, ahí sí ya relacionado al tema de Pacific Rim, pues también estos robots y seres y demás que se peleaban en medio de las ciudades y destruían la ciudad, y yo jugaba a ser Ultra Seven y me encantaba ese personaje, y ese mismo gozo es el que yo vi en la manera en que cuenta la historia de Titanes del Pacífico, Guillermo. Y una cosa que me encantó, ya entrando un poquito al tema del backstage, es que Guillermo nos contó que él de niño, ahí viene la conexión sentimental, ¿te acuerdas, Jorge? Que él de niño pintaba, pero no, o sea, cualquiera de niños de nosotros o niños que estamos escuchando esto, pintamos un robot y pintamos el robot y luego ya decimos, bueno, a lo mejor adentro está el muñequito o la persona ahí, ¿no? Pero él no, bueno, por eso él es el genio, ¿no? Él lo pensaba al revés, o sea, él decía, yo necesito hacer como una casa que se mueva y que pueda habitar este muñequito, o sea, vamos a suponerlo. Y entonces les hacía, no solamente les hacía la cabina para manejar el robot, como tú decías, en la cabeza, sino les hacía cocina, les hacía dormitorio, escaleras, tuberías de pasar el agua, para que en verdad funcionara en su imaginación, por lo menos, el robotito. Entonces, eso mismo lo trajo a los Jagger, ¿no? A los que estamos viendo en la pantalla.
nos lo creemos precisamente porque eso es parte del talento de Guillermo y también lo hace con los monstruos orgánicos, ¿no? Siempre él ha dicho, bueno, es que tiene dos cabezas no más porque sí, sino porque es un personaje, es un monstruo que tiene, por decir, un solo pulmón y lo tiene que compartir, entonces la única manera que respire es que tenga dos cabezas, ¿no? Entonces, o sea, todo tiene una lógica y también lo tienen estos robots, ¿no? Sí, con Guillermo todo tiene una lógica, o sea, todas las criaturas que le hemos visto en las películas, todas las hace con una lógica, no nomás porque se ve bonito, ¿no? No, si vemos un ángel con muchos ojos, pues tiene su lógica, ¿no? Como en Hellboy. Sí, fíjate que estaba ahorita haciendo memoria y, bueno, para quienes nos escuchan, Mario y yo tuvimos la oportunidad de viajar a Toronto, que fue donde se filmó prácticamente toda la película de Pacific Rim, y estaba viendo que fue a principios de marzo de 2012. Por eso sea frío. Estaba haciendo mucho frío y fuimos de los, pues, no fuimos muchos, pero sí fuimos de los pocos periodistas invitados a lo que le llamamos un set visit, ¿no? Una visita al set de filmación. Y ahí nos pudimos dar de cuenta, no sé si lo recuerdes bien, pero que Guillermo, una de sus características es que, si bien por supuesto sabe utilizarlos a la perfección los efectos digitales, el elemento digital, pero él es de los que apuestan un poco a la vieja escuela de hacer los efectos prácticos, ¿no? O sea, de construir los sets, construirlos de tamaño real, ¿no? Yo me acuerdo mucho que una de las escenas que vimos cuando estaba filmando era cuando están el personaje de Charlie Hunnam y de Rinko Kikuchi adentro justamente de una de estas cabezas del Jäger, ¿no? Y se ponían esta armadura y como... Pero vaya, todos los mecanismos con los que pues supuestamente están manejando al robot o a esta máquina enorme, pues ahí estaban, como bien lo decías, o sea, los cables, el metal, todo, ¿no? De hecho, ahorita me hiciste acordar, y eso fue muy emocionante para nosotros, y siempre es doblemente cuando eres conocido, amigo o paisano del artista que está enfrente en las ligas mayores, en este caso en Hollywood, que está en Toronto, pero era Hollywood finalmente, haciendo Pacific Rim, es que Guillermo, volvemos al realismo, ¿no? O sea, se supone que Jäger tenía que pelearse con un monstruo, se pelean como boxeadores, digamos, en sentido práctico de la palabra, se están dando unos guamazos de puñetazos. Entonces, cualquier otro director hubiera dicho, bueno, miren, ahorita gente de utilería van a mover la cabeza y entonces los actores pues les van a estar ahí sangoloteando, cual Star Trek, digamos, de la vieja escuela. Sí. No sé, a cualquier Trekkie va a mandar a cortar la cabeza, yo también soy Trekkie, pero ahorita somos. Se van a estar sangoloteando, moviéndose de un lado para otro, para aquellos que no son con lenguaje mexicano, sangoloteos como que están moviéndose de un lado agitando de un lado para el otro. Agitando la palabra, exactamente. Y ya, ¿no? Y no, cuando decía luces, cámara, acción, en automático, él era como el monstruo que se estaba peleando contra el Jäger y los técnicos que estaban moviendo la cabeza lo veían y si él daba el golpe de izquierda a derecha, movían la cabeza reaccionando al golpe de Guillermo del Toro al aire, como porque después el monstruo se va a hacer lo mismo que Guillermo, ¿no? Entonces eso es una genialidad porque entonces era más, en verdad estaba sucediendo. En verdad el monstruo estaba golpeándole la cabeza al Jäger y los actores adentro estaban reaccionando a los golpes del monstruo que era Guillermo del Toro, ¿no? Sí, porque es lo que te digo, todo lo construyó, o sea, real, ¿no? O sea, tenía esta cabeza de la que estás platicando, pues este sistema hidráulico, ¿no? Que a los movimientos que hacía Guillermo, que eran el supuesto Kaiju, sí, pues se movían, o sea, entonces eso lo que ayuda, y es de lo que yo siempre defiendo, ¿no? Cuando veo cualquier película, eso ayuda a que tú lo veas y lo sientas real y te compenetras, ¿no? Te metes como espectador, te metes a la película. Sí, o sea, ese es un respeto que tiene, y fíjate, hablando ya del estilo de Guillermo del Toro respeta al espectador, pero antes de llegar a eso, respeta a los monstruos o a la historia que está contando. Entonces,
les quiere dar la más posibilidad en pantalla, o al momento de que lo están materializando en pantalla estas criaturas, ya sea con maquillaje, con prótesis, con un actor con prótesis, con esto que estamos viendo, porque finalmente lo que estamos describiendo es que para hacer precisamente el Jagger, a veces era en verdad el set del tamaño de la cabeza real de un Jagger, que es digamos, el tamaño de un mini departamento, ¿no? O sea, era porque cabían los dos actores y había un espacio alrededor. Y luego obviamente está el animado, y luego en la computadora, y luego habrá otros tipos de partes construidas a tamaño escala. E incluso pues no sé si hubo ahí algo de stop motion, eso sí no sé, pero estaba combinado diferentes tipos de técnicas para darles vida. Y eso, bueno, subjetivos también, incluso con la cámara, con los colores, con las gráficas de computadora. Eso es un gran trabajo de director, ensamblar, porque fíjense, aquí, para aquellos que están estudiando cine, ¿qué hace un director? Tiene la película en su cabeza, pero ¿qué hace Guillermo del Toro? Tiene la película en su cabeza y tiene a los monstruos, no solamente a un monstruo, a los monstruos, a los mecánicos y a los tipos de dinosaurios en la cabeza, y sabe la personalidad de cada uno. Porque te puedo decir una cosa, Jorge, esos golpes que daba de Guillermo del Toro, no lo estaban nada más dando al aire porque sí, sabía que ese monstruo en particular podía tirar el golpe hasta cierta altura, con cierta intención, con cierta intensidad. Sí, exacto. De hecho, te decía al principio que los Jaegers eran de diferentes nacionalidades. Y cada uno de ellos, el estilo de pelea, por ejemplo, del Jaeger chino, ¿no? Estaba adaptado a las artes pues, marciales que se desarrollan allá. Los que eran gringos, pues más al estilo Rocky, ¿no? Si lo quieres ver así. Los rusos, el Jaeger ruso también tenía este estilo de pelea muy... vaya, la investigación que hace Guillermo para cada personaje, o sea, porque en este caso era para cada robot, ¿no? Para cada Jaeger, pues no podían luchar todos igual, todos tenían un estilo, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que hace diferente el cine de Guillermo del Toro, ¿no? Como dices bien, primero que el espectador es preocuparse y respetar el personaje, los personajes por muy que salgan 3 minutos, ¿no? En sus películas. Sí, totalmente. Y luego además tiene un cast muy interesante, porque si nos vamos rápido, si quieres, Jorge, o sea, Charlie Hunnam era un actor que le echó el ojo Guillermo del Toro. Luego lo vamos a ver en la segunda parte de Tron, ¿no? Y en Crimson Peak, ajá. Exacto, y luego lo vamos a ver en Crimson Peak regresar con él mismo. Y otras películas que le ha hecho de héroe, incluso se ha rumorado en su momento que podría ser un James Bond y todo. O sea, es un actor que él descubrió desde que arrancó. Es su Luke Skywalker, y para mí siempre ha sido como su Mark Hamill, ¿no? Y luego tienes a Idris Elba, que también, o sea, Idris Elba también era conocido, pero no todavía en la magnitud que conocemos, hablando de James Bond. En ese momento, ¿no? Y también, pues, un actorazo haciendo de Marshall Tucker, ¿no? Pentecost. Y luego está esta actriz, que también es una cosa que ha pasado con los famosos 3 amigos, Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón e Iñárritu, de compartir actores, ¿no? Y entonces está Rinko Kikuchi, que ya mencionabas, que había estado en Babel con Iñárritu, nominada al Oscar incluso, y que está aquí como Mako Mori, lindísima ella, cuando la conocimos, siempre ha sido una actriz muy, muy linda. Ron Perlman, que no puede faltar. Es actor fetiche, ¿no? Actor fetiche, que no me acuerdo si lo vimos esa vez en Toronto, pero bueno, a él nos los encontramos cada 2 películas, o siempre está en todo. Acuérdame de este personaje, Jorge. ¿Qué es lo que hacía Ron Perlman? Su personaje, ahorita no me acuerdo el nombre, pero su personaje... Hannibal Chow. Sí. Claro. Ajá. Él era una especie como de traficante de órganos de kaiju, porque a los kaijus, acuérdate que vencían los Jaegers, les quitaban ciertas partes y las vendían en el mercado negro
porque supuestamente tenían ciertas propiedades, ya sabes, curativas o como de drogas o cosas así. Entonces, el personaje de Charlie Day acaba yendo a esta especie como de, pues sí, como de mercado negro, ¿no? Para buscar, si no mal recuerdo, lo que estaba buscando era un cerebro de kaiju, porque él quería hacer como esta conexión. Él trataba de conectarse a los kaijus, al cerebro, que además tenían no uno, sino tenían dos, para tratar de encontrar qué es lo que pasaba y cuáles eran como los planes, ¿no? Un poco como lo que pasó en Independence Day, ¿no? Con el personaje de Bill Pullman, que era el presidente, ¿no? Que telepáticamente como que se conecta con estos aliens y descubre un poco, y descubre qué es cuáles eran sus planes, ¿no? Pero sí, de hecho, y ahorita vamos a platicar un poco más de esa experiencia de la visita al set que hicimos, te digo, fue a principios de marzo de 2012. Yo después, porque estuvimos ahí y después yo regresé, un día después que fue el set visit, yo regresé, me invitó Guillermo y fui, me pasé pues ahí varias horas con él en el set de filmación y entonces pude ver cosas, ¿no? Y estar platicando con él, pero pude ver cosas de los sets y de la filmación que no, pues no pudimos ver todos, ¿no? Yo me quedé unos días allá, en casa de unos amigos y me comuniqué con Guillermo para darle las gracias, ¿no? Por habernos invitado al set. Me dice, oye, pues si todavía no te vas, ¿por qué no te vienes mañana? Y entonces fui, lo visité y ahí estuvimos viendo también otras cosas. Pero antes de seguir platicando y recordando cómo fue esa visita al set, tú mencionabas hace rato de esta amistad que tiene con Alfonso Cuarón y con el negro Iñárritu, Alejandro González Iñárritu. Y no sé si recuerdas que justo cuando estábamos en el set, nosotros y otros periodistas internacionales, llegó justamente Iñárritu ahí a visitarlo al set, ¿te acuerdas? Que incluso después tú y yo nos lo encontramos en el lobby del hotel donde nos estábamos quedando. Sí, es cierto, qué buena memoria tienes, Jorge. Sí, o sea, este asunto de camaradería que existe entre los directores de cine, lo hemos sabido también de directores como, no sé, como George Lucas, que invita a Robert Rodríguez para que conozca la cámara digital que estaba usando. Obviamente Spielberg y Lucas se visitan mucho. Y entre los tres amigos, cuando pueden también para echarse porras o para ver también lo que están haciendo, ¿no? Se comparten mucho. James Cameron también les gusta hacer eso mucho, incluso obviamente con Guillermo del Toro, que tiene una gran amistad, o con Cuarón. Y bueno, ahí estaba Alejandro, y pues obviamente para nosotros era como que estaba fuera de ese elemento, ¿verdad? Porque pues es una película, todo lo que da en un estudio, ciencia ficción. Todavía no hacía Bergman, ya creo que después de que hizo Bergman ya lo vemos con ojos de que él también, y bueno, y la verdad es que cuando hizo Revenant o cuando hizo esta experiencia de VR, pues ya sabemos que también Iñárritu se lleva muy muy bien con la tecnología y hace cosas también maravillosas, ¿no? Entonces también fue padre eso. Sí, e incluso cuando nos lo encontrábamos en el lobby del hotel, el negro nos decía justamente que pues bueno, que en realidad él estaba ahí tomándose unas vacaciones, estaba justo antes creo que estaba en la preproducción o algo así de Bergman, si no mal recuerdo. Y nos dijo, no, pues es que Guillermo estaba aquí, pues pasé a ver a mi amigo, ¿no? Y recuerdo muy bien que nos dijo lo impresionado que estaba del scope, ¿no? De esta envergadura de la producción. Del tamaño de la producción, entonces, y que pues bueno, que obviamente Guillermo pues, era un genio, ¿no? Para ese tipo de cosas. ¿Tú qué más recuerdas de esa visita al set? Bueno, yo recuerdo que nos dieron, porque esto que contamos ahorita en lo de la cabeza de moviéndose y con los actores adentro, pues obviamente ese gran clímax es lo que siempre te vas a acordar el resto de tu vida, pero nos llevaron antes un recorrido en las áreas de arte y nos mostraron los storyboards de toda la película y los modelos a escala, y en los que muchos de ellos tenía que ver Guillermo también, porque hablando de este atención al detalle, y algo que nos gustó mucho, porque finalmente volvemos a lo mismo, cuando es un compatriota y también es alguien con el que hay una
una amistad y cariño como Guillermo, pues te pones como la cachucha casi que de familiar, ¿no? Casi como que si nos apellidamos, pues nos apellidamos todos México, vamos a ponerle así, ¿no? Somos como primos todos. Y entonces ver que cada jefe de departamento, de los efectos, de las criaturas, de los efectos de mecánicos, de los de maquillaje, creo que también estuvo la vestuarista, adoraban a Guillermo, y siempre la palabra genio salía con cada uno, y siempre sabías que salía de un lugar ahora sí que muy natural de su corazón, de que les daba un gozo trabajar con él. Y bueno, pues nosotros que hemos ido muchos set visits, digo, no hay ninguno que nos ha tocado que hablen mal del director, ¿verdad? Pero no, esa parte extra del cariño, de como que saben que están bien apapachados y que les da su lugar como artistas Guillermo, y los invita a eso, a jugar a su arenero, ¿no? Los invita a crear este mundo y estos monstruos y ciudades también, porque también creo que también nos pasaron en la computadora como es en la ciudad, cosas así. Es algo que nos llevamos extra como compatriotas de cómo es trabajar en un set de Guillermo del Toro. Sí, de hecho, eso me llamó también mucho la atención. Se sentía un ambiente como de mucha camaradería, ¿no? Y no, como dices, no porque quieran o hayan querido quedar bien con Guillermo o con nosotros, sino porque realmente cuando vimos trabajar, ahora sí que cuando vimos en acción a Guillermo, es muy relajado, claro. Nos tocó una escena que a lo mejor se prestaba, ¿no? Para eso. Pero también es muy divertido. Entonces, no sé si... Bueno, ahora sí, como tú dices, pausa. Ahí es donde es el trapecista que te hace ser sencillo. Es sencillo el estar parado con un dedo en una cuerda a 10 metros de altura y sin cuerda. En realidad, y Guillermo lo ha dicho en otras entrevistas, o sea, ¿cuánto cuesta una hora de rodaje, no? Entonces, cada vez que él decía acción, se movían no solamente esta especie, como digo, de este departamento de utilería gigante de la cabeza de Jagger, sino era los efectos prácticos de las explosiones, salían chispas, las luces se prendían y se apagaban, había gente que hacía el esfuerzo con poleas y moviendo maderas y quién sabe qué tal, y palancas, la cabeza, era todo, pues no sé si eran cuántas personas, de 30, 40, 50 personas moviendo y haciendo que sucediera esa escena. Y Guillermo en este tono relajado hacía que todo se moviera y sucediera. Pero si te pones a ver el nivel de presión que tiene a que no puedes salir con que con lo que tú quieras, pues es perder dinero. A los actores pues estaban cansando porque en cada escena brincaban, saltaban, se movían, estaban con trajes que seguramente estaban sudando por dentro. Eso habla de un director que sabe lo que está haciendo, que ya lo ensayó en su cabeza 1000 veces, que ya lo ensayó él físicamente. Estoy seguro que él tuvo a sus técnicos horas y días antes, semanas antes, probando, que además cosas de seguridad también, porque pues estamos hablando de cosas que pesan mucho, ¿no? O sea, la cabeza estaba arriba de como otro piso, era como un segundo piso, ¿no? Entonces, pues eso que estaba sostenido tenía que sostener todo este peso y estos movimientos, ¿no? Entonces, sí habla de un director que también es otra cosa, es como un arquitecto y está creando una tecnología para esos efectos junto con tus especialistas, ¿no? Sí, y dos cosas adicionales, ¿no? Guillermo es un director que escucha mucho a sus actores. Me acuerdo justo en esta escena que hemos estado platicando, que Charlie Hunnam pues tenía ahí como interacción con él, y decía, oye, ¿y si hacemos esto, no? Y Guillermo decía, oye, me late, vamos a hacerlo así, ¿no? Y creo que vimos filmar la escena unas 3, 4 veces. Ese es un elemento que caracteriza mucho a Guillermo. Y el otro es que es muy divertido, porque a pesar de todo, pues no pierde el humor, ¿no? A pesar de la presión que tenía, Guillermo suele ser, ahora sí que en corto, pues luego bastante mal hablado, ¿no? O sea, se le sale como buen tapatío, se le salen de repente las buenas palabras, pero de una forma tan de cuate, ¿no? Digámoslo, que te hace reír y se ponía
a bromear también pues con su equipo, ¿no? Entonces, crear ese ambiente a pesar de la presión, porque pues vaya, Pacific Rim fue una producción que costó casi $200 millones, ¿no? Entonces, era un dineral que ahorita pues Sigue siendo. ahorita es el promedio, pero imagínate hace 10 años, ¿no? Entonces, Sí. sigue siendo el promedio más o menos de estos blockbusters, pero bueno, a final de cuentas le dio dividendos, le fue muy bien en China, le fue muy bien como en Asia, porque también ahí... En Japón también se en puso Japón, duro, ¿no? exacto, ¿no? Por esta liga que tienen con el género de los kaiju y de los monstruos, y terminó haciendo globalmente 412 millones de dólares, y es hasta la fecha su película más taquillera, ¿no? Es el gran éxito taquillero de Guillermo del Toro, que recuerdo que hace 10 años decían que pues se había quedado todavía como que había salido más o menos tablas o había ganado apenas un poquito, pero la verdad es que a nivel mundial le fue bastante bien, ¿no? Para los estándares, o sea, y la película que le sigue pues es la que ganó el Oscar, The Shape of Water, que a nivel mundial hizo casi 200 millones, o sea, prácticamente lo duplicó. Pero es que además Guillermo también para esta película que justo estamos pues celebrando de alguna forma, recordando los 10 años de Pacific Rim, pues se armó de gente importante. Justo, estaba viendo eso, sí. Se unió a gente importante, contrató a gente importante, vaya, destacadísima en su quehacer cinematográfico, ¿no? Digo, la fotografía del güero, ¿no? De Guillermo Navarro, que ya había, como bien lo mencionaste al principio, ganado el Oscar por la foto del Laberinto del Fauno. Él era el director, entonces entre ellos dos, que además se conocen de toda la vida, pues siempre el director, tener esta relación con el director de fotografía, pues es básica, ¿no? Es una especie como lo que hace Spielberg con Kavinsky. con Janusz Kaminski. Y otro elemento importante que no quiero que se me vaya a olvidar mencionar es la música. En la música, en el score, Guillermo se hizo de los servicios de Ramin Djawadi. Probablemente la mayoría de quienes nos están escuchando, a lo mejor no les suena el nombre, pero él es el autor de la música de Game of Thrones. Y me acuerdo mucho que el tema principal, que ya pondré aquí como para cerrar el programa, tiene una guitarra eléctrica en la que participa Tom Morello, ¿no? Este gran guitarrista de Rage Against the Machine, que le da un toque muy especial. Entonces, es de los scores, a mí, en lo personal, que más me gustan de las películas de Guillermo. Sí, dices muy bien, la música le trae una personalidad también a la película muy especial, que volvemos a lo mismo, la despega de cosas como tipo Transformers con canciones rockeras. Y de Guillermo Navarro quería comentar que me acuerdo que de repente casi que volteamos a la izquierda y estaba ahí parado él como uno más, y nosotros pues emocionados con la energía que veíamos en el set, y Guillermo, oye, ¿qué onda? Y qué padre, ¿no? Como que estar haciendo esto, y él más, y eso me pasa a veces me pasó incluso con el Chivo Lubetzky, una vez que lo vi trabajar con Cuarón, como que yo siempre les llamo como la señora de la casa, ¿no? Los que están tranquilos, que le bajan un poco, ya bueno, está bien, pero no te emociones de más, ¿no? Y tenemos que acabar, es ABC, tenemos que acabar estas tomas, y con Kaminski, curiosamente me ha pasado, he tenido la gran suerte de platicar así, pues entre canapé y canapé en un par de premieres, 30 segundos, y hablas de Spielberg y sí, pues él está ahí está responsable de tal cosa, como que también incluso quieren delimitar qué es el encargado cada uno, ¿no? Navarro es muy a toda. Pero sí, Bueno, pero sí se dan, digo, también son los grandes reyes y lords de la lente, también se pueden echar su taco, como diríamos nosotros así coloquialmente en México, de su posición de artistas, pero sí fue chistoso porque sí es como una energía diferente a la de Guillermo, ¿no? sí, de hecho, pues es que mira, también en realidad estamos hablando mucho también como fans que somos, ¿no? Uh-huh. Independientemente de que somos periodistas y cuando hacemos nuestro trabajo, pues tenemos que ser lo más objetivos posible, ¿no?
Pero la verdad es que cuando hablas, y en particular de Guillermo del Toro, es como muy complicado, muy difícil desprenderte también de esa relación que pues a lo largo de todos estos años hemos forjado con él, ¿no? O sea... Bueno, además hay que decirlo en términos prácticos, o sea, Guillermo sí te da entrada, ¿no? O sea, sí se deja ser persona, te dice, sí, estoy haciendo una película, pero también soy un fan como tú y yo, y soy un fan de esto que estamos haciendo, y te contagia esa emoción de que, y sí, la neta es que sí se vuelve a ser un niño. Ahorita que estábamos recreando las escenas de los golpes al aire, pues es un niño de 12 años jugando, nomás que con juguetes más caros. Y ni siquiera es una frase como muy original, porque estoy seguro que él lo ha dicho también muchas veces, que él es un niño en cuerpo de adulto, si lo queremos llamar así. Pero también hay una cosa que para los que nos están escuchando, es que no deja de ser un buen capitán Guillermo. O sea, no crean que nada más es la sonrisita y jajaja, jojojo. O sea, obviamente todo el mundo sabe ahí que si no hace lo que tiene que hacer, o sea, sí te van a poner una cara seria que no vas a querer estar ahí. Y nadie le quiere quedar mal a Guillermo del Toro, precisamente por el cariño que le está poniendo a las cosas. Entonces, todo el mundo, ay, qué lindo Guillermo, queremos a Guillermo. Pero no creo que nadie, si le dijo a Guillermo, oye, mañana tráeme 3 ejemplos de vestido para la chica, a ver cuál me gusta. Ay, bueno, ahí lo hago en la mañana mientras que se toma el café Guillermo, al cabo que es bien lindo, ¿no? O sea, esa persona se va a su casa y no solamente va a traer 3 opciones, va a traer 5 y va a traer las mejores versiones porque es Guillermo del Toro, ¿sí? Entonces es parte de lo profesional y el liderazgo y la exigencia que tiene Guillermo. Sí, creo que lo definiste muy bien. O sea, es un buen capitán. Guillermo se ha ganado el cariño prácticamente de todo el mundo por ser jovial, por ser jocoso, por ser como es, y además por el increíblemente brutal conocimiento que tiene de cine en todos sus aspectos, géneros, épocas, estilos y demás. Pero es un capitán que pues tampoco deja que se le quieran subir a las barbas, ¿no? Antes, fíjate que ahorita me quedé pensando, antes de que entráramos a grabar este programa, me comentabas de Pacific Rim, que sentías pues como que una oscuridad con el filme. Bueno, lo diría en el sentido que cuando pienso en Guillermo del Toro y su filmografía, pienso antes tal vez en todas las otras películas antes de llegar a Pacific Rim, pero me da gusto que venimos platicando ya más de media hora y seguimos encontrándole cosas que nos gusta. Creo que es un film que trae mucho gozo, tanto para el que lo hizo como para el que lo disfrutamos. Y también hay muchos homenajes a cosas que ni nos acordamos. Por ejemplo, yo me acuerdo que en el tour de prensa, ya cuando él fue a México y empezó a hablar así ya más detenidamente, porque hay que recordarles que este tour del set que tuvimos, estábamos en medio de otros 10 periodistas de Alemania, Francia, África, Turquía, Argentina. Entonces también las cosas que escuchábamos bien hacia Guillermo, no había un compromiso de que ya llegaron los mexicanos, vamos a hablar bien de él. No, nosotros éramos 2 mexicanos y había otros 10 periodistas de otras partes del mundo. Pero ya cuando fue a México, que obviamente sí estamos entre mexicanos, las referencias que él daba era sobre las cosas que veíamos en el Canal 5 de niños en los 70s, o las series estas de Roldán y los monstruos del espacio. Ultraman, que me comentaba. Ultraman, exactamente, con Ultra Seven y todo eso. Entonces, como que Guillermo siempre tiene esa capacidad de meter la mano en tu cabeza, de tus memorias, en tu niñez. Y debo decirte, mira, aquí en este cajón que estaba aquí como con las telarañas, pues aquí está la memoria de esto que yo lo usé como mi motor para crear esta película, ¿no? Y tú, wow, ¿a quién iba a decir? Porque además, en la época que nosotros éramos niños, estamos hablando, para que estén preguntándose por qué estamos como muy hacia el pasado, pues sí, nosotros tenemos alrededor de 50 años. Entonces cuando en los 70 fue nuestra niñez, y obviamente pues no había nada de intercomunicación. Es más, lo único que había era un teléfono, pero pues estábamos muy chicos para andarnos hablando por teléfono, y nuestros amiguitos pues los veíamos al día siguiente en el kinder, pero no íbamos a estar hablando. Entonces cada quien en su casa solo veía estas caricaturas, estos programas,
Y luego ya llegaba el día siguiente y se los contábamos a nuestros compañeros y ya jugabas y ya a lo mejor en la época más grande coleccionabas los juguetes o las tarjetas, lo que tú quieras. Pero no había este asunto de lo voy a grabar o en este momento que lo veo lo voy a subir en la pantalla, miren lo que vi. Y entonces pasaron, pues ¿qué fue este año? Pasaron de 40 años o 35 años, porque vamos a poner los años que teníamos 5, 6, 7 años, pasaron 35 años para que alguien viniera y nos dijera, ¿sabes qué? Eso que viste era importante. Y además estaba muy bien hecho. Y además te lo voy a presentar, no solamente el homenaje, o sea, vas a ver al pastel que comías de tu abuelita que no volviste a comer, pero va a ser mejorado o va a ser llevado a lo que tú te imaginabas, ¿no? Porque con la tecnología digital o con estos props gigantes o con estas escenografías espectaculares, pues sí te voy a hacer creer que pueden los kaiju vivir, ¿no? Y vas a caminar. Muy padre. Y luego viene la secuela que la verdad aquí voy a confesar, no vi porque como que me dio... Ahora fíjate, para que veas, no hablo mucho de Pacific Rim, pero finalmente en mi corazón es Tierra Sagrada con el nombre de Guillermo del Toro. Y lo único que sé es que sale este hombre de Star Wars, John Boyega. Pero dime una cosa, porque luego me hago bolas, porque a veces, ya le ha pasado un par de veces a Guillermo, bueno, pasó con Hellboy en específico, la historia más sonada, de que él quería hacer más y luego no se hizo, y luego se hizo el reboot. Pero en Pacific Rim, él quería hacer la segunda parte, ¿no? También hubo un momento de un poco de que le dijeron, ¿sabes qué? Ya no, o ¿qué pasó? Ya no me acuerdo ahí. Mira, hasta donde recuerdo, sí tenía como esta intención, pero después hubo una época en la que a Guillermo salían a cada rato noticias de que estaba desarrollando una cosa y luego estaba desarrollando una serie de tele y luego quería desarrollar no sé qué, y entonces de repente entre el estire y afloje con el estudio y etcétera, pues no llegaron a un acuerdo y entonces ya se le vería digamos encima la producción de otra cosa que tenía en mente. Y total que la película se llama Pacific Rim Uprising, ¿no? La secuela. La gran diferencia es que, sí la produce él. Guillermo del Toro es uno de los varios productores de esta secuela que fue 5 años después, en 2018. Y entonces la película, o sea, pues del Toro dijo, pues yo ya no la voy a poder dirigir, pero pues los estudios dijeron, vamos a hacerla. Y contrataron como director a Steven DeKnight. Él tiene mucha experiencia, pero sobre todo haciendo televisión. Él hizo series como Spartacus, como Jupiter's Legacy para Netflix. Hizo también cosas de Buffy the Vampire Slayer. En fin, él tenía ya una pues como carrera, sobre todo en la televisión, ¿no? Incluso Daredevil, la serie de Netflix en su momento de Daredevil, él dirigió algunos episodios, pero vaya, y con todo el respeto que el señor The Knight me merece, pero pues no es Guillermo del Toro, ¿no? Entonces, la verdad es que la secuela, yo sí la vi, pero pues no recuerdo en realidad casi nada, ¿no? Porque, oye, ¿pero ese se hizo para cine o fue para directo para video? Es que creo que también no fue para directo para video, ¿no? No, sí salió, porque yo la vi en el cine. Ok. Yo la vi en la pantalla grande y sí, pues dije, bueno, pues yo sabía que no estaba involucrado Guillermo más que en la producción, pero pues no, la verdad es que pues deja mucho que desear, o sea, no reaparecen por ahí los personajes como por ejemplo el de Charlie Hunnam, hay un brinco en el tiempo ahí un poco sacado de la manga, entonces esta empatía que lograste con los personajes de Pacific Rim, pues nunca se da, ¿no? En la secuela. Entonces, en realidad, la secuela, pues es X, ¿no? O sea, es un poco como lo que le pasó a Guillermo después de Hellboy 2, ¿no? Que quiso durante años hacer la 3, y nunca se dio. Y mejor terminaron haciendo un reboot, pues bastante, Sí, que no funcionó. Fíjate, viendo la filmografía de Guillermo, o sea, en el 2006 hace El laberinto del fauno, 2 años después Hellboy 2, 5 años después Pacific Rim, y luego 2 años después hace Crimson Peak, y curiosamente, o sea, Pacific Rim lo hizo para Warner Bros. Y Crimson Peak para Universal.
Crimson Peak trae lo que aprendió en Pacific Rim de estos sets gigantes. Él le construye toda la casa donde va a de hecho, él casi que te dice que él hizo la película porque, así como Cameron dice, yo lo que quería era que me financiaran poder viajar abajo en el submarino para ver el Titanic de veras. Y luego, bueno, pues les hago una película para que me paguen eso. Casi que el Toro hizo la película porque quería que le construyeran la casa de tipo castillo, tipo Sí, tipo Rebeca, que tenía su elevador incluso que funcionaba y todo, y eso funcionó. Y la siguiente película que viene ya es La forma del agua, o sea, es que de repente, wow, ya estamos en este momento en donde... ya de un brinco a... Si ya está en las grandes ligas, ya un brinco a volverse... Sí, o sea, pero es que Guillermo... ¿Sabes qué me está pasando ahorita, Jorge? Que estamos en 2023. Guillermo del Toro, pues ha estado desde el 93 con Cronos, pero de repente parece como que ha hecho 50 películas. Pero en realidad caben en la pantalla de mi teléfono. O sea, es Cronos, Mimic, Devil's Backbone, Blade 2, Hellboy, Pan's Labyrinth, Hellboy 2, Pacific Rim, Crimson Peak, The Shape of Water, Nightmare Alley y Pinocchio. O sea, no son un chorro de películas. No, son 12, 13 películas. No, entonces... Es impresionante. 8, 9, 10, 11, 12 películas. Sí, fíjate que ahorita comentabas algo de la casa esta, el set, ¿no? De Crimson Peak. Crimson Peak. Fíjate, te comentaba yo hace unos minutos que yo regresé al set de... Sí, cuéntame, porque yo siempre te tengo envidia, hay que decirlo, ya lo voy a declarar aquí, cuando me enteré que regresaste al set. ¿Qué viste? Cuéntame. La película se filmó en los estudios Pinewood de Toronto. Entonces, cuando regresé al día siguiente, pues lo que pude ver fue parte del set. Te digo que los recrea prácticamente a tamaño real. Esta especie como de hangar donde estaban los Jaegers, ¿no? Que te da estas grandes, enormes puertas de metal y etcétera. Entonces, cuando estás ahí y ves, porque en realidad era un estudio muy, muy grande. Sí, pues esto era de veras, es que pasa como hangares de aeropuerto. Como hangares exactamente. Pero a mí lo que me llamó muchísimo la atención es el detalle, porque veías cómo las puertas se veían oxidadas, se veían gastadas, ¿no? No se veía todo pulcro y bonito. No. O sea, se veía como si ya hubiera pasado el tiempo por ahí, ¿no? Entonces, el universo usado famoso que de George Lucas en Star Wars. Exactamente. Entonces, ese detalle de hacer las cosas que parezcan reales fue algo que me llamó mucho la atención. También visité justo del personaje de Ron Perlman, esta especie como de museo donde circular, donde tiene ahí como varias en frascos, tiene como que creo que también lo vimos en el set, que tiene ahí como las piezas de los kaijus, ¿no? Sí, las criaturas. Partes de los kaijus. Como en Éter, como en Ámbar. Sí, ándale, exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, vi eso, y la otra parte fue algo más técnico, porque me llevó como a una parte donde estaba haciendo una especie como de mezcla de sonido, o sea, ya me empezó como a explicar. Pero mira y para ir cerrando, ¿no? El programa, yo estaba como niño chiquito tomando masterclass de un máster, ¿no? Claro. Porque te iba explicando y te decía, y entonces cuando te das cuenta, que obviamente yo ya lo sabía, pero cuando lo vives directamente, el conocimiento que tiene Guillermo, no nada más de cine, sino de arte, de texturas, prácticamente pues, de todas las artes, para poderlas plasmar en sus películas, verdaderamente es impresionante. O sea, habré estado allá, ¿qué te gusta? Unas 4 horas, yo creo, más o menos 4 o 5 horas. De repente había como pausas y todo, pero era impresionante. Te digo, sobre todo lo que me llamó la atención fue este universo gastado, como bien le llaman, ¿no? Entonces,
Y te digo, para ir cerrando, la idea de invitarte, Mario, y te agradezco nuevamente el que hayas aceptado, porque además pues, sé que al igual que yo, tú le tienes un gran cariño y una gran admiración a Guillermo. Era pues platicar un poquito de estos 10 años, ¿no? Recordar y celebrar un poco estos 10 años de Pacific Rim. Pero sí te quiero preguntar, ya más como el periodista que eres, Pacific Rim, ¿cómo la catalogarías o cómo la ubicarías dentro de la filmografía de Guillermo? Porque si bien ha tenido películas de acción como Hellboy, pero creo que aquí fue acción pues un poco más hasta en esteroides, ¿no? También por el tamaño y todo. ¿Cómo ubicarías Titanes del Pacífico en la filmografía de Guillermo? Pues yo la veo como una aproximación, por un lado, a la ciencia ficción per se, a la tecnología, el papel de la tecnología en nuestras vidas, pero en un asunto positivo. O sea, creo que uno de los triunfos de la película es que es un fin positivo sobre cómo, por un lado, podemos usar la tecnología para enhance, ¿no? Como para tener más posibilidades de movernos, de volar, de construir el mundo. Pero por otro lado también como el mundo es una película tremendamente ecologista, porque habla sobre cómo el mundo puede protestar el ataque a la naturaleza y cómo en realidad pues digo, bien sabemos siempre que es un contador de historias en metáforas que significan cosas más profundas, ¿no? Y también una especie como de rescate, ¿no? Esta escena del Caillou enfrente de perdón, el Caillou, sino del Jagger enfrente de la niña, ¿no? ¿Cómo es la escena? Es muy impresionante esa conexión que se da, es casi que su momento E.T. de Guillermo del Toro, de tener compasión desde arriba a esta niña que se está quedando huérfana y que después ella va a poder salvar al mundo. O sea, yo creo que es una película que no te debes de quedar en los fuegos artificiales, sino pues bien en la parte que está adentro, que son los humanos. O sea, que están adentro, hay humanos, adentro hay sentimientos humanos, y en el mundo también hay sentimientos humanos reflejados en estos monstruos, ¿no? Y también y de ahí vendría a lo mejor también, digo, a lo mejor Guillermo me corta la cabeza si menciono más de una vez E.T., aunque sé que le encanta la película, pero bueno, son cosas diferentes. Pero sí también este asunto de la comunicación y la conexión que hay primero entre los dos pilotos de los Jagger y luego también con las criaturas, ¿no? Que tiene que haber esta comunicación one way or another para poder resolver algo y salvar al mundo, ¿no? Entonces yo siento que tal vez no es la película que a golpe de vista, y tal vez por eso lo ponemos a veces ponemos antes las otras películas, antes a golpe de vista no tiene el brochazo del Toro, ¿no? O sea, porque y sobre todo porque ha habido todas estas películas también a la Transformers y todo este universo de robots y Mazinger Z y demás que nos hacen que no salta tanto el sello del Toro. Yo creo que en las demás están pues sus vampiros, sus monstruos, sus diablos, ¿no? Sus fantasmas, que esa es otra cosa también. Creo que del Toro pues finalmente queramos o no lo consideramos como un heredero de Hitchcock en el sentido macabro de la palabra, ¿no? Y pues no, Pacific Rim no trae en el póster eso, es otra cosa. Entonces tal vez eso es lo que hace que sea. Pero también me atrevo a pensar que puede ser una película ya de entrada para nuevas generaciones, porque ya también estamos cerca de los años, ya viene una nueva generación que no creció viendo Hellboy, ni mucho menos Cronos y el laberinto del fauno y eso. Entonces, si le pones tu Pacific Rim a una edad pre-teenager, por ejemplo, pues a lo mejor de ahí lo llevas, oye, ¿quieres ver otra película de este director? Pues ahí está Hellboy 1, ¿no? Y está lindo eso también, ¿no? Y pues bueno, Mario, en verdad te quiero agradecer, ¿no? Que hayas aceptado la invitación. Creo que no había nadie mejor que tú para platicar de Guillermo del Toro. Insisto, por la amistad que ambos tenemos con él y porque cómo hemos seguido su carrera desde hace muchos años y también las deferencias que él ha tenido con nosotros.
Y pues nada, espero, esta es la primera vez, ¿no? Que estás aquí en Pausa, espero que no sea la última. Y vaya, pues, gracias, ¿no? Gracias por compartir con todos nosotros, conmigo, recordar esto que vivimos hace 10 años, ¿no? Hay muchas otras historias que nos han pasado con Guillermo de entonces para acá, pero pues justamente este pretexto de celebrar estos 10 años, pues ameritaba la pena, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Mario, por aceptar la invitación. No, hombre, Jorge, gracias a ti, gracias por hacer esta máquina del tiempo. Cualquier película bien hecha, que cumpla 5, 10 años, 15, 20, pues siempre será una excusa para invitar a la gente a revisitarla o a verla por primera vez. A nosotros mismos nos exige volverla a saber, ver y seguir aprendiendo y verla que ya con los ojos de nosotros más grandes, incluso de un Guillermo del Toro que ha llegado más lejos. Y pues también te mando un abrazo, invítame también cuando quieras, y aquí estamos para hablar del cine o de lo que tú quieras. Y un abrazo también pues a los fans de Guillermo del Toro, ¿no? Que espero que hayamos hecho justicia también a ser fans como usted. Muchas gracias por habernos escuchado. Los invitamos a suscribirse y dar clic en la campanita para ser notificados cada vez que estrenemos un episodio. Los esperamos en la próxima. Por el momento, hacemos una pausa.